ajuste se nota en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Uno de ellos es el empobrecimiento de la información de la que disponemos. Uno de los primeros lugares donde pasó la guadaña, incluso antes de este episodio de redoblar el ajuste por parte del gobierno a pedido del Fondo Monetario, es en la agencia Telam. Mañana a las 14 horas los trabajadores de Telam y todos los periodistas que trabajamos en distintos medios de comunicación vamos a marchar desde el Obelisco hasta el CCK, donde tiene su oficina el ahora degradado exministro y actual secretario de Medios, Hernán Lombardi. Bueno, esa movilización es una movilización por los 357 despedidos de Telam, pero también por el derecho a la información de todos los 44 millones de argentinos. En ese contexto, hoy Nicolás Dujovne estuvo en Washington tratando de conseguir un duro de Christine Lagarde. En Washington está Cecilia Nahón, ex embajadora argentina allí y docente universitaria, residente en la capital de Estados Unidos. Cecilia, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Bueno, la situación se enturbió mucho en estas últimas horas entre Argentina y el Fondo Monetario. ¿Qué información circula ahí en Washington sobre esta reunión y sobre lo que en definitiva puede representar para nosotros en términos de ajuste? Mira, me parece que hay dos fenómenos o dos fuerzas que están operando de manera conjunta. Por una parte, todos vimos el enorme apoyo que le dio Donald Trump a Mauricio Macri con un comunicado de prensa bastante elocuente donde le dice: por ahora te sigo respaldando, por ahora te sigo apoyando. Pero creo que paralelamente el equipo económico tuvo un freno bastante importante en el Fondo Monetario Internacional, donde le dijeron: para un poquito la mano, acá las condiciones de la economía argentina ahora en adelante no las decidís vos. Y me parece que le recordaron al gobierno que los anuncios que estuvieron haciendo durante las últimas semanas, no acordados plenamente anteriormente con el Fondo Monetario Internacional, lo mismo que los esquemas presentados ayer, no es la dinámica que el fondo pretende. Y entonces está abriendo un capítulo de renegociaciones y revisiones del acuerdo que me parece que es más complejo y más duro de lo que el gobierno anticipaba, quizás subestimando la gravedad de la situación y también subestimando el peso que tiene el fondo en esta nueva instancia de la economía argentina. Esta relación puede llegar a tensarse al punto de que el Fondo Monetario decida suspender el programa o no hacer el resto de los desembolsos o algo así. Me parece difícil porque creo que ahí el apoyo geopolítico del principal actor en el Fondo Monetario, que es Estados Unidos, que tiene poder de veto y es además el local aquí en Washington, va a ser decisivo. Pero sí está claro que no todos los países tienen la misma vocación y que las condiciones de lo que se tiene que renegociar hacia adelante están en discusión en estos mismos momentos. El waiver que necesita la economía argentina, pues ya incumplió todo. O sea, la verdad que en 2 meses de acuerdo ya se incumplió lo que era la pauta de inflación, se superó. Es claro que se va a superar incluso el escenario más pesimista, con una inflación que va a estar por encima cómodamente del 40%. Se está incumpliendo también lo que eran los acuerdos de crecimiento, la expectativa de crecimiento. Y además también la utilización de los fondos del FMI para sostener el tipo de cambio en una política muy errática, muy cambiante, la verdad que muy confusa y muy costosa en términos de divisas para la Argentina, también violan parte de lo que había sido acordado originalmente con el fondo. Entonces creo que es un waiver que requiere una nueva ingeniería y esto no va a ser gratis, lamentablemente, ni para el equipo económico ni para la Argentina. Y estos son los términos de un acuerdo. Esto es ceder soberanía. Esto es lo que uno se somete cuando entra en un programa de emergencia con una institución como el Fondo Monetario Internacional. Cecilia, en las últimas horas hubo algunas personalidades que se pronunciaron sobre esto, además de, por ejemplo, el diario Financial Times, pero hubo un tuit de Paul Krugman. Yo no sé si lo tenemos para compartirlo con la gente, creo que lo teníamos ahí impreso para que lo puedan ver, pero ahí está, a ver, pongámoslo. Dice: esto no es bueno, Macri fue elegido en parte porque se suponía que iba a calmar las cosas,
después de la inestabilidad creciente del régimen de los Kirchner. No tengo un análisis completo todavía, pero ¿estamos realmente seguros de que la austeridad va a resolver las cosas? Tuiteó Paul Krugman, uno de los analistas más influyentes, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? No solo Paul Krugman dijo eso ayer, sino que hoy un columnista también importante de la agencia Bloomberg marcó que hay una cantidad importante de inversores que están aún colocados en la Argentina, que están sumamente preocupados porque al gobierno se le esté yendo la mano con la austeridad. ¿Qué quiere decir esto? Que por este fanatismo de dar señales, ¿no?, de que están haciendo ajuste fiscal y además creyendo que el problema es la falta de pesos y no la falta de dólares, que el gobierno termine sumergiendo a la economía argentina en una crisis mucho más profunda, en una recesión mucho más grave, que justamente dificulte las capacidades de repago de la enorme deuda de más de 100.000 millones de dólares que se ha contraído en los últimos años. Esto lo advirtió Bloomberg hoy, muy tempranito a la mañana, lo advirtió ayer Krugman. Muchos creemos que esto es así, que realmente el enfoque fiscalista puesto exclusivamente y principalmente en la austeridad realmente es agravar la situación económica argentina y no resolverla. Pero lo que es interesante es que ya se está discutiendo esto también en Estados Unidos. Me parece que muestra ya no la desconfianza nada más, sino las enormes críticas que hay en el sector financiero, en los sectores de los inversores en Argentina, en los desmanejos, la irresponsabilidad, la improvisación, los idas y vueltas que ven en el equipo económico. Entonces, insisto, está por una parte el enorme apoyo de Donald Trump, pero por otra parte hay un reflejo en los mercados financieros de que el sector privado está, creo yo, bastante agotado de este esquema de la economía argentina y que más bien quiere salir cuanto antes y no seguir dilatando su permanencia. Y esto agrava aún más el problema sobre una economía que hoy además está, por supuesto, muy vulnerable y totalmente expuesta de par en par a lo que pasa en los mercados financieros. Cecilia, lo que suele decir los funcionarios con los que uno puede conversar es que ellos llevaron adelante este programa de apertura, de desregulación, de eliminación de controles, de restricciones y demás, porque el anterior esquema era muy cerrado, muy rígido, muy controlado y había llevado a que se perdieran reservas sin que la gente pudiera comprar dólares, que es básicamente en lo que se ahorra en Argentina, mal que nos pese, en las últimas décadas, en muchas últimas décadas. Vos que formaste parte del gobierno anterior, ¿crees que se podría haber abierto un poco la cuenta de capital, abierto un poco la posibilidad de comprar dólares, por ejemplo, a los ahorristas, sin caer en esta desregulación total y esta apertura total y falta de redes y de mecanismos de preservación para los flujos de capitales golondrina? Por supuesto que la forma en la que el gobierno actual eligió salir de lo que llamaban cepo, creo que está en la raíz de los graves problemas que hoy tiene la economía argentina en términos de su sustentabilidad internacional, sustentabilidad en materia de dólares. Y de hecho todas las experiencias exitosas de desarrollo económico a nivel internacional demuestran que siempre ha habido algún tipo de regulación de los flujos financieros, algún tipo de regulación de las entradas y salidas de capitales. Y esto no solo lo sabemos quienes estudiamos historia económica, lo vemos en los casos del sudeste asiático, de Corea del Sur, Taiwán, Chile, por supuesto los países europeos, también es lo que hace China, sino que el propio Fondo Monetario Internacional en sus papers académicos, que claramente no son los que después usan para establecer los acuerdos y los contratos con los países tipo acuerdo stand-by, pero también la investigación del Fondo Monetario Internacional te muestra que la libre movilidad de capitales es un mito que solo te lleva a vulnerabilidades externas muy serias y eventualmente a crisis financieras y a desperdiciar los capitales que ingresan al país. Me parece que es serio que el propio gobierno de Mauricio Macri no haya tenido en cuenta ni la propia historia argentina, ni la propia literatura internacional y nos haya sumergido una vez más en esto. Ahora hay que pensar cómo salir, ahora hay que pensar qué medidas, me parece, se pueden tomar para salir de este problema y claramente no van por el lado fiscalista, no van por el lado del déficit cero, no van por el lado de agravar
la recesión y seguir apagando los motores de la economía argentina, sino creo que por pensar un cambio de modelo económico. Ya no es suficiente con cosmética. Muchas gracias, Cecilia Nahón, ex embajadora en Estados Unidos, profesora, economista. Gracias por este contacto con Brotes Verdes. Hasta siempre. Chao, Alejandro, nos vemos. Adiós. Y a ustedes nos toca despedirlos. Los dejamos en la continuidad de C5N. Les agradecemos por habernos acompañado en este Brotes Verdes especial de crisis. Y el martes que viene los esperamos nuevamente acá, a las 10 de la noche, como siempre en la pantalla de C5N. Que tengan un descanso reparador. Muchos invitados y nosotros no, mientras nos enfrentan con